Muy bien. Frente a una situación conflictiva determinada, las personas, por lo general, recurrimos, porque así lo pensamos de manera inmediata, a la vía judicial, ¿no? Buscamos de repente un abogado para interponer algún tipo de demanda, algún tipo de escrito, considerando que ese es el mejor camino y en muchos casos el único camino posible. Pues esto no es cierto. Hay otros caminos diferentes. Hay otras vías alternativas distintas que nos brindan una serie de ventajas, una serie de beneficios. Entonces, es importante considerar que frente a un conflicto tenemos muchas opciones, muchos caminos que seguir frente a este conflicto. Pero eso siempre y cuando el asunto conflictivo, el tema problemático, esté siempre bajo la facultad de las personas disponer del mismo, que ellas puedan transar, negociar, disponer de ese derecho, de ese asunto. Si esto es así, entonces uno puede elegir cualquier otro camino diferente a la vía ordinaria, a la vía del Poder Judicial. Ese concepto de siendo algo disponible en las personas se llama pues derecho disponible. Cuando el tema o asunto conflictivo trata sobre un derecho disponible, del cual usted puede efectivamente transar, acordar, eso, disponer, entonces es posible que usted opte por un camino diferente a la vía ordinaria, a la vía judicial. Entonces usted puede recurrir, como ya lo hemos visto, a la negociación directa, en la que usted busca directamente a la otra persona, inicia un diálogo, una conversación, e intenta llegar a un acuerdo o resolver la diferencia que tienen, los dos solitos, sin la presencia de ningún intermediario. Eso es en realidad negociar, ¿no? Aquel proceso por el cual dos personas se sientan a conversar buscando resolver sus diferencias. Cuando luego más adelante, de repente buscamos la intervención de un tercero, o de repente el tercero se nos ofrece para ayudarnos, o de pronto el tercero es elegido efectivamente por nosotros, pero el camino ya se encuentra acordado previamente, estaremos ante los tres mecanismos alternativos complementarios, que son pues la mediación, la conciliación y el arbitraje. En cada uno de estos, la intervención del tercero es diferente, porque tienen funciones distintas. Por ejemplo, en la mediación, que ojo, no se encuentra legislada en el Perú, ya lo sabemos, en la mediación, el mediador facilita la comunicación, ayuda a las partes, pero no cuenta con la facultad de proponer solución alguna. Él no presenta ninguna fórmula de solución. El mediador. Luego seguimos con el conciliador. Bueno, el conciliador, a diferencia del anterior, cumple pues una función más, profe, una función más como así, claro, él puede también proponer una fórmula conciliatoria no obligatoria, además de haber ayudado a las partes a encontrar una solución, además de haber facilitado el diálogo entre ellas. Además de todo eso, puede, repito, también proponer una fórmula conciliatoria no obligatoria. Y finalmente, nos encontramos frente al arbitraje. En este mecanismo alternativo, ojo, heterocompositivo, el tercero tiene facultades mucho mayores que los anteriores. Claro que sí. El tercero, llamado árbitro, resuelve la controversia sometida a su conocimiento. Es elegido por las partes para poder tomar una decisión en este caso. Claro, él, por supuesto que
recibirá los documentos presentados por las partes, sus fundamentos legales, fundamentos de hecho, y luego, digamos, valorará una serie de medios probatorios, ¿no? Pericias, testigos, documentos, etcétera, para finalmente, pues, hacer un juicio de valor y tomar una decisión en este caso. Entonces, el tercero, llamado árbitro, tiene la capacidad de resolver la controversia. Es un poquito esa la presentación inicial de los cuatro mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Vemos rápidamente este resumen. Primero, ¿no? Es importante y hasta necesario que pensemos en alternativas diferentes que nos permitan resolver nuestros conflictos. La idea de litigio, del enfrentamiento, deberá ser superada y deberemos pensar, repito, en otras formas alternativas. Eso lo dice un autor argentino llamado Roque Caivano, que tiene un librito muy interesante titulado Negociación, Conciliación y Arbitraje. Es su obra del autor argentino, repito, Roque Caivano. Digamos que esto se comenzó a gestar en los Estados Unidos, vamos a verlo después, pero hay una preocupación por lograr, pues, el bienestar de la población, y algo que tiene que ver con el bienestar es poder resolver el conflicto rápidamente, sin demoras, sin mayores costos y sin la, digamos, imposición de un tercero, sino más bien con el acuerdo de voluntades. ¿Sí? ¿Y esto por qué ha sido posible? En vista de varias razones. Por ejemplo, hay una poca confianza en el sistema judicial, hay ciertos niveles de corrupción, a veces es muy lento, hay costos que no habíamos calculado también. Todo ello son como ciertas razones por las cuales uno puede optar o seguir otros caminos, ¿no? Estos mecanismos alternativos se han ido, pues, implementando en varios países de Latinoamérica y inicialmente en los Estados Unidos de América. Tiene varias denominaciones, ¿no? Entre ellas la que estamos en clase presentando, que son los MARS. Pero también se habla mucho de los ADR, esos por sus siglas en inglés. En español sería RAD, que sería la resolución alternativa de disputas. ¿Correcto? Entonces, aquí está, tanto los ADR en inglés como la resolución alternativa de disputas en castellano, y hay conceptos que invaden aquellos espacios que son como, por ejemplo, la autonomía de la voluntad, el consenso y la participación ciudadana. Bueno, autonomía de la voluntad, porque son las propias partes quienes en principio acuerdan someterse a un camino alternativo distinto, y quienes, sobre todo en la mayoría de MARS, excepto en el arbitraje, tienen la capacidad de tomar su propia decisión. Entonces es una decisión consensual, no impuesta, y promueve la participación directa de las personas, porque los conciliadores son gente como usted, como yo, civil. Igual me refiero que no trabajan para el Estado generalmente, son privados, eso quería decir. Igual también los árbitros, no son personas privadas, particulares, que tienen esta prerrogativa de tomar en ese ejemplo del árbitro, en una decisión. Seguimos avanzando. Estos MARS ya los hemos presentado, ¿sí? Exige pues que comencemos a pensar diferente, que comenzamos a ver otras alternativas, que entendamos que es posible que los particulares también nos ayuden a resolver nuestras diferencias. Y de hecho que en los MARS hay un estilo, en principio, nada confrontacional.
No hay. Excepto yo podría afirmar que de repente en el arbitraje sí, porque uno demanda, contesta una demanda arbitral, intenta que el árbitro te dé la razón y presenta argumentos en contra de la parte contraria, etcétera. Entonces, pero en general los Mars tienen un estilo, se adopta un estilo menos, repito, confrontacional, ¿no? No es en realidad confrontacional. ¿Cuál es la finalidad que persiguen estos Mars? Primero, para las partes, el ahorro en el cuanto al costo, un trámite con cierta celeridad en el tiempo. Vamos a ver en estos días que por ejemplo, la conciliación hay plazos relativamente cortos. No es que uno se demore 1, 2, 3, 4 años en una conciliación, no. 15 días, un mes y medio máximo. Y el resultado, de repente en nuestro caso en particular, es tal que el documento que se llevan las partes en sus manos es como una sentencia, por decirlo de manera muy sencilla. Tiene su mismo valor. Y no porque lo digamos yo o ustedes, no, porque así la propia norma lo establece. El acta de conciliación que contenga acuerdos conciliatorios constituye un título ejecutivo. Pues el resultado, repito, es un documento con valor totalmente legal, fuerte, importante, como, repito, un documento que te permite iniciar luego un proceso muy rápido que se denomina proceso único de ejecución. Pero también persigue una finalidad para la propia justicia ordinaria. ¿Cuál es? Apoyar, complementar su labor. Es más, servir de filtro de repente, de tal manera que estos casos que son resueltos mediante caminos alternativos ya no tienen por qué llegar a la vía judicial. Es importante que uno reconozca ello. También podría ser como una finalidad fomentar la participación de los protagonistas. En los medios alternativos, las partes tienen voz y voto, intervienen, participan, dan sus ideas permanentemente. Entonces, las partes involucradas tienen un mayor, digamos, protagonismo. Y finalmente, el hecho de que un caso se pueda resolver a nivel de los MARS implica que ese caso ya no llegue a instancias judiciales, lo cual definitivamente es favorable tanto para las personas como para el propio sistema de justicia, que sería como una última ratio, como una última opción, si es que todo lo anterior no funciona, recién recurrir a la instancia judicial. Los MARS efectivamente son caminos diferentes al Poder Judicial con las que se cuenta para resolver nuestros conflictos. Se basan en el principio de la autonomía de la voluntad, ¿correcto? Porque son las partes quienes primero deciden someterse a ese camino alternativo y segundo, son las partes quienes deciden acordar o no, resolver o no dentro de dicho camino alternativo. Pero además hay una flexibilidad. Por ejemplo, yo les cuento en conciliación. Ya ustedes lo han escuchado en mi clase, en nuestras clases. Una persona puede plantear una materia conciliable en la solicitud llamada pretensión determinada y no hay inconveniente para que durante la audiencia se pueda proponer algún tema complementario, algún tema adicional, ¿no? Tema que va a tener el nombre de pretensión determinable. ¿Correcto? Es un tema que ha surgido dentro de la audiencia conciliatoria. Hay flexibilidad también porque de repente la audiencia es a las 9 de la mañana y nos llaman las partes 8:40, 8:35 y nos dicen, me van a disculpar, pero soy con problemas de tránsito, de tráfico. Me gustaría, por favor, que me esperen un rato. Yo voy a llegar de todas maneras. ¿A qué hora más o menos? A las 9:20, 25 estará llegando. Usted le consulta
a la otra parte si está ya presente en la audiencia y te dice que no hay problema, que los esperamos y los esperamos. Ah, profe, esa flexibilidad podría haber. Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Autodeterminación, ya lo comentamos hace un rato, son las propias partes quienes determinan su solución, su resultado. Economía, no he hablado de esto hasta ahora, me parece, pero el pago que se efectúa en conciliación es un pago único. No hay ningún pago adicional que hacer. Profe, ¿quién hace el pago? La parte solicitante. ¿Y cuánto se cobra, doctor Díaz? Bueno, depende de cada centro de conciliación. No olvidemos que nos encontramos en una economía social de mercado en la que el propio mercado va fijando sus propios, sus propios, eh, sus propias tarifas, su propio valor. Porque en esta economía social de mercado se permite la libre competencia, la ley de la oferta y la demanda, todo eso también se da en los centros de conciliación respecto de las tarifas que cada centro fije. Un segundo, por favor, un segundo. Entonces, les contaba yo respecto de la economía, pero también, ojo, la rapidez. Vamos a ver en esta semana que entramos el tema del procedimiento conciliatorio. Y vamos a ver que los plazos son realmente breves. Son plazos que van, por ejemplo, desde el día siguiente de la solicitud para efectuar la designación hasta máximo 30 días calendarios para que se desarrolle la audiencia propiamente dicha. Es más, si es que la solicitud de conciliación se presenta en forma conjunta, la audiencia se podrá llevar a cabo en el acto, en el momento. Miren ustedes incluso la posibilidad que tenemos, ¿correcto? Muy bien. Ya hemos conversado sobre eso que está aquí. Es una presentación de resumen, pero lo bueno de esta diapositiva es un poquito que nos hace observar que por un lado están los mecanismos alternativos y por otro lado encontramos al Poder Judicial. ¿Correcto? Son dos caminos diferentes. Ojo, es importante lo que viene. Alguien podría pensar que los MARS buscan desacreditar o de repente excluir o competir con el sistema judicial. La respuesta es no. Eso no es así. Los MARS buscan colaborar, complementar su labor e incluso evitar que tantas causas lleguen al sistema de justicia ordinario. Usted va a un juzgado y verá expedientes uno tras otro de casos. Entonces, ¿por qué no entender que a través de los MARS, de repente, las personas pueden resolver sus diferencias sin tener que llegar a instancias judiciales? Hemos, de alguna manera, ya hablado sobre esto, ¿no? Sobre lo que está en la diapositiva. Disminuir la carga procesal, mejorar el acceso a la justicia, fortalecer la participación ciudadana, propiciar una cultura de paz y posibilitan soluciones distintas, diferentes, marginales, dice diferentes, distintas. Entonces, son unas características de de estos mecanismos alternativos que ya los hemos de alguna manera comentado ya en clase. Entonces, digamos que acá hay una tendencia incluso a comenzar a pensar, ¿por qué no? Que en lugar de considerarse como caminos alternativos, se consideren más bien como caminos adecuados, caminos idóneos, apropiados. Entonces, es importante que empecemos de repente a tener esa mirada, no verlo como algo, ya, pues de repente voy a conciliar, de repente me someto a un arbitraje, de repente intento negociar. No, no.
verlo por sus ventajas, por sus beneficios como un real camino que sería importante evaluarlo y por qué no optar por este camino. Claro, a veces, si uno le consulta a un abogado, como usted o como yo, a veces el abogado le dirá, no, 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 señora, nada de conciliar, nada de acordar, vamos a juicio, yo se lo gano. Sí, por su formación, también un poco por sus intereses personales, pero a veces también sin pensar en su cliente. Ustedes y yo tendremos el deber de presentarle a nuestro cliente todo el panorama completo. Decirle, por acá está la vía judicial y por acá están estos otros caminos. La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estas son sus ventajas de uno y de otro. Evaluemos juntos qué es lo que más conviene para su caso en particular. ¿No? Así deberíamos actuar. Respecto de las tesis, ¿no? De los MARS, digamos, de las tesis respecto de cómo resolver los conflictos. Hay una tesis que promueve y argumenta y defiende que solo el Estado es el encargado y es el que tiene facultades y la capacidad de resolver los conflictos. Eso se llama la tesis tradicional. Mientras que hay una tesis más bien moderna, en la cual se señala que también los MARS, los caminos alternativos, son perfectamente viables, perfectamente legales, perfectamente posibles. Es decir, es posible que las personas opten por recurrir a un particular para que los ayude a resolver sus intereses, sus problemas, sus eh, conflictos. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la tesis. En cuanto a la clasificación de los MARS, efectivamente, ya comentábamos antes que tenemos los MARS autocompositivos, que tienen como característica, ojo atentos, que son las propias partes quienes controlan todo el proceso y son ellas mismas quienes deciden cuál será el resultado. Se llaman MARC autocompositivos. Pero también tenemos a los MARS heterocompositivos, en los que es un tercero quien controla todo el proceso y quien decide cuál va a ser ese resultado. Muy bien, entre los MARS autocompositivos encontramos a la negociación, la mediación y la conciliación. Mientras que en el mar heterocompositivo encontramos al arbitraje. Profe, yo podría decir, por ejemplo, doctor Díaz, que la conciliación es un mecanismo alternativo autocompositivo. Sí. Y yo podría afirmar que el arbitraje es un mecanismo alternativo heterocompositivo. Sí. Además, puedo afirmar, doctor Díaz, que estos cuatro caminos alternativos, solamente dos de ellos se encuentran debidamente legislados en el Perú. Así es. Hágame recordar, doctor, cuáles son la conciliación y el arbitraje. Ojo, y en particular en el caso del arbitraje, ya les contaba yo, tiene pues un respaldo incluso constitucional, pues se le reconoce como una jurisdicción excepcional, junto a la militar, por cierto. Finalmente, en esta diapositiva, en ese recuadro rojo o anaranjado de abajo, se señala que pensemos bien si es que a la conciliación se le puede considerar o no como un mecanismo alternativo. ¿Por qué? Porque en el Perú ya se implementó desde hace varios años a la conciliación como un paso previo obligatorio.
Entonces, el cuestionamiento en esta parte de la diapositiva es, ¿cómo si es obligatorio puede ser alternativo? Bueno, es un buen cuestionamiento. No profundizaremos en eso, es algo más bien teórico, pero sí es bueno recordar, efectivamente, que en los asuntos de carácter civil que estén relacionados con los derechos disponibles de las personas, la conciliación es un paso previo obligatorio. Es como un requisito previo al inicio de un proceso judicial. Muy bien. Ahora, ampliando un poquito la visión y el panorama de este tema de los conflictos y sobre todo de su solución, aquí en esta diapositiva lo que hago es presentarles a ustedes, estimados alumnos, una visión más completa de cuáles son las formas de resolver los conflictos, las disputas. De repente, incluso antes que estas que están aquí, alguien podría decir, pero doctor, no se olvide que también en el tiempo hubo y todavía en algunas situaciones hay la autotutela o la autodefensa. Sí, pero esa se encuentra proscrita o prohibida por la ley. La autodefensa, el hacer valer tus derechos por ustedes mismos, excepto en materia civil con el tema de la defensa posesoria de la posesión y en materia penal con el concepto de legítima defensa, ¿no? Pero después eh, todas las formas de autodefensa, de autotutela se encuentran, reitero, prohibidas legalmente. Entonces centrémonos en estas que están aquí. Profesor, vamos a agruparlas acá en estos grupos A y B. Primero encontramos las formas adversariales, doctor Díaz. La más común, la más conocida, de repente hasta la más recurrida, es el proceso judicial. Mientras que la segunda, también muy en moda actualmente, sobre todo en el caso de las contrataciones públicas, es el arbitraje. Por su parte, también tenemos las formas no adversariales, correcto, en las que no hay propiamente una confrontación o no hay un enfrentamiento entre A y B. Allí encontramos a la negociación, la mediación y la conciliación. No voy a cambiar el orden porque no nos olvidemos que el orden que yo fijé en clase está referido a la intervención del tercero, ya ustedes recuerdan. ¿Cómo así, profe? Claro, en la... Ya ustedes recuerdan que en la negociación, profe, no hay tercero. En la mediación hay tercero, pero él no propone. En la conciliación, el tercero sí propone. Y si yo pongo debajo arbitraje, yo diría en el arbitraje, el tercero resuelve o decide. Ah, profe, entonces va poco gradualmente avanzando las facultades del tercero, ¿no, profesor? Así es. Es esto. Este es un resumen interesante de lo que hemos venido diciendo respecto de los más, como para que no se nos olviden. A modo de síntesis, ¿no? Usted aquí lo que va a hacer es básicamente entender lo siguiente, que en la negociación solo participan las partes y que en los tres que vienen sí participa un tercero, en los tres que vienen. Pero ojo, la facultad del tercero cambia. En la mediación, el tercero no propone. En la conciliación, el tercero sí propone. Y en el arbitraje, el tercero resuelve. Esta secuencia, este continuum, de alguna manera lo que hace es mostrarnos ese tema de los terceros y de las partes, ¿no? Nos dice qué cosa. A ver, en este continuum vamos a observar cómo
es el control del proceso a cargo de las partes. ¿Cómo así? Vamos a ver. Digamos que en la negociación hay un mayor control. Son las propias partes quienes controlan, quienes deciden. Ese control se va disminuyendo. En la mediación ya viene un tercero, participa pero no propone. En la conciliación viene otro tercero que participe y propone. En el arbitraje, otro tercero que decide. Y en el Poder Judicial, un tercero que decide y obliga. Entonces el control de nosotros va disminuyendo en cada uno de estos caminos alternativos. Vamos a ver ahora rápidamente cada uno de ellos en cuanto a una definición y características iniciales. Veamos, empecemos con lo que es la negociación, ¿no? Es un proceso de comunicación en el cual efectivamente las partes buscan llegar a un acuerdo intercambiando propuestas y realizando algún tipo de concesión. En la negociación, la intervención de A y de B es voluntaria, nadie los obliga, se desarrolla en un proceso de negociación, es flexible e informal, no hay reglas determinadas, hay una serie de factores como por ejemplo, para que eso salga bien, por ejemplo, la capacidad de comunicación de las personas, entender que tú vas a negociar con alguien, pero que no es obligatorio llegar a un acuerdo, depende. Tú puedes decir, no, sabes que nada me conviene, me retiro de la negociación. Y luego también la capacidad de actuar racionalmente, para saber cuándo me retiro de esta negociación, porque no está dando resultados. Ya hemos conversado una, dos, tres, cuatro veces y no nos da resultados. Entonces, lo más conveniente es actuar racionalmente y decidir retirarnos de esta mesa de negociación. Luego tenemos también qué es la mediación. Yo ya les contaba, ¿no? Ojo, doctor, doctora, la negociación y la mediación no se encuentran debidamente legisladas en el Perú. No se encuentran realmente legisladas en el Perú, pero sí hay situaciones en la vida en la que se recurre a un mediador, como aquella persona que tiene cierta autoridad, ascendencia sobre las personas porque la respetan sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en el hogar a veces cuando hijos pequeños o también grandes o medianos discuten, se enfrentan, y entra el padre o la madre como una mediadora, la mamá, por ejemplo, para buscar resolver este problema que se ha presentado entre sus hijos. No es una actuación formal, ni mucho menos, ni de repente con ciertas rigurosidades, no. Es una actuación informal, cercana, que, en la que ella busca, repito, que sus hijos tengan una solución al problema que tienen actualmente, o logren una solución. De repente les contaba también que entre dos compañeros del deporte, de tu grupo de fútbol, hubo una diferencia en la cancha y la idea sería que se quede allí, que afuera continúen siendo amigos, pero a veces también se enfrentan afuera y entra el capitán del equipo o el delegado o el entrenador o un amigo simplemente para ayudarlos a encontrar una solución mediante una mediación, por medio de una mediación. Entonces, en este caso, como les contaba, aquí se busca a una persona que las partes respeten para que les ayude a comunicarse mejor y actúa básicamente como un facilitador del diálogo, de la comunicación entre las partes. Y este mecanismo alternativo llamado mediación no se encuentra legislado en el Perú. Siguiente mecanismo alternativo, la conciliación extrajudicial. Primero, ¿qué es la conciliación extrajudicial? Luego vamos a ver enseguida cuáles son sus características. Bueno, la conciliación nos brinda, ¿qué nos brinda, profe? Un espacio de diálogo. Es una gran oportunidad para sentarnos a conversar,
para plantear lo que nos preocupa, lo que pienso, lo que siento respecto de una determinada situación. ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos que tiene ciertas características, como por ejemplo es informal, es flexible y es confidencial. Me voy a centrar un par de minutos en este tema de la informalidad. No quiero, estimado alumno, que se confunda. No es que se va a desarrollar de cualquier forma y podré redactar el acta como yo quiera. No, 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 un ratito. Esta informalidad hay que tomarla con pinzas. Se refiere a que es posible que uno, por ejemplo, cambie, de acuerdo con tu estilo, cambie el desarrollo de la audiencia en cada jornada, en cada audiencia sea diferente. Es posible que usted se tome un pequeño receso, descanso para tomar una infusión caliente o más bien fría con las partes. Es posible que hemos avanzado en la audiencia y yo retorne a una etapa anterior. No hay ningún problema. De repente las personas van vestidas con ropa totalmente informal. De repente hay mucho calor en verano en tu ciudad y van con bermudas, unas bermudas de vestir de repente y usted con camisa manga corta, ¿no? Con un jean. Esa informalidad me refiero, ¿ya? Porque si usted va a un juzgado y usted va en camisa, el juez le dice, señor doctor, disculpe, este es un acto formal, a la siguiente oportunidad le pido por favor que venga con corbata. A lo mejor usted no llevó su medalla, por favor doctor, doctora, póngase su medalla, te dice el juez, ¿no es cierto? Aquí no, aquí en conciliación, a esa informalidad me refiero. Pero quiero junto con eso hablar de la formalidad de la conciliación para que no se nos quede esta idea. Ojo, la conciliación es eminentemente formal, ¿sí? Formal en cuanto, por ejemplo, al cumplimiento de los plazos conciliatorios. Hay plazos que cumplir, hay plazos que respetar, y esos plazos son de estricto cumplimiento. Segundo, formal totalmente en cuanto a la redacción del acta conciliatoria. El acta de conciliación se redactará siguiendo la formalidad establecida en el artículo 16 de la Ley de Conciliación. Este artículo 16 establece el contenido y las formalidades del acta conciliatoria. Entonces, ojo, cuando se dice acá informal, tenga cuidado, por favor, no es que uno puede hacer lo que uno quiera. Flexible y luego también confidencial. De la confidencialidad se ha dicho muy poco en la clase todavía. Ojo, la confidencialidad significa que se guardará reserva de todo lo conversado en estas cuatro paredes de la sala de audiencia. No saldrá de estas cuatro paredes lo que conversemos, lo que discutamos, lo que propongamos. Ah, profe, excepto, le cuento yo, excepto que se trate de un tema de carácter, por ejemplo, penal y que vaya en contra de la vida, el cuerpo, la salud o la libertad sexual. Siendo eso así, se rompe el principio de confidencialidad y las partes pueden, por supuesto, el conciliador, perdón, puede poner en conocimiento de la autoridad competente de lo que se enteró en esta audiencia conciliatoria. Repito, que no quiero que se me confundan. A ver, la audiencia es confidencial. Todo lo que se diga se guardará con absoluta reserva. No saldrá de estas cuatro paredes. Entre la parte invitada, la parte solicitante y el conciliador. Ahí quedará. Pero, sin embargo, ojo, eventualmente, de repente en la audiencia hemos tomado conocimiento que se ha producido un delito en contra de la vida, el cuerpo, la salud o la libertad sexual. Entonces, la norma que establece,
te dice, ¿sabes qué, conciliadora? Si bien es cierto, la conciliación es confidencial, tiene una excepción. Si usted se enteró de estos hechos, usted tiene el deber de poner en conocimiento de estos hechos a la autoridad competente. Y usted se apersonará al, de repente al juzgado de familia, a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la comisaría, que es la más cercana, ¿no? A un centro de emergencia mujer o a la comisaría para poner en conocimiento de los hechos que usted se enteró. Y la ley felizmente establece lo siguiente: usted no tendrá por qué ser citado en lo absoluto posteriormente, de ninguna manera. Su tarea termina cuando usted como conciliador pone en conocimiento estos hechos a la autoridad competente. Entiendo, básicamente la comisaría del sector. Ah, perfecto. Tiene una serie de características, ya lo he venido comentando, ¿no? Todo lo que está aquí. Podría de repente reforzar y recordar aquí el tema de la neutralidad y la imparcialidad, para indicar, estimados alumnos, que no son lo mismo, ¿no? La neutralidad tiene que ver básicamente con que usted y el personal del centro no tenga vínculo con las partes, ni con la parte invitada, ni con la parte solicitante. En vista que usted es neutral, usted, por ejemplo, puede aceptar la designación que le efectúa el director del centro. Y en vista que usted es neutral, usted está en la capacidad de conducir y dirigir esta audiencia conciliatoria. Entonces, la neutralidad es una condición previa, objetiva, para que usted participe de la audiencia. Mientras que la imparcialidad, en cambio, tiene que ver con el comportamiento que usted tenga dentro de la audiencia conciliatoria. La imparcialidad tiene que ver con que usted no favorezca o no perjudique a ninguna de las partes de manera especial. No incline la balanza hacia uno u otro. Repito, la imparcialidad está referida a tu comportamiento dentro de la audiencia que no tenga favoritismos, acercamientos o no perjudique a ninguno en particular. Estos MARS y en particular la conciliación tiene, estimados alumnos, una serie de ventajas y también, ¿por qué no?, algunas cuantas, por supuesto, desventajas. Por ejemplo, en los MARS, sobre todo en la conciliación, se van a intentar descubrir cuáles son los intereses de las partes. Usted ya sabe ese concepto ya. Profecía, recordé ya. Por un lado tenemos las posiciones y por otro lado tenemos los intereses. Los MARS me permiten a mí descubrir, explorar, identificar los verdaderos intereses de cada una de las partes. Así es. Ya hemos hablado de la informalidad. En cuanto a la economía, ojo, no se olvide, la tarifa que se paga es un pago único, lo fija el propio centro de conciliación, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, es decir, libremente, y la paga la parte solicitante. Luego hay una serie de ventajas más que de alguna manera ya hemos ido conversando: la brevedad en cuanto a plazos muy, muy cortos. El hecho de haber conciliado implica que no se han enfrentado a las partes, por lo que se entiende que la relación personal se mantiene todavía buena, ¿no? Y hay creatividad en las propuestas y mucha confidencialidad, eso lo hemos conversado. Y en cuanto a las desventajas, es que en vista que es voluntaria, por ejemplo, nadie te puede obligar a ti a concurrir a la audiencia conciliatoria. Y aquí de repente es bueno aprovechar
para explicar algo muy importante. Miren, nadie lo puede obligar a usted a concurrir a la audiencia cuando es invitado. Es voluntario tu asistencia, pero le cuento algo. La ley de conciliación ha previsto una serie de consecuencias negativas para aquella parte que no asiste a la conciliación. Lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poquito ahora. Por ejemplo, una consecuencia es que la parte que no asiste a la conciliación, más adelante, cuando se le interponga una demanda en su contra sobre ese tema, esta parte no podrá lo que se llama, digamos coloquialmente, contrademandar, técnicamente reconvenir. Esa parte no podrá plantear una pretensión en juicio porque simplemente no asistió a la audiencia conciliatoria. Una segunda consecuencia. La parte que no asiste a la conciliación se dará lo que se llama una presunción legal relativa, ojo, no absoluta, relativa, de verdad respecto de los hechos que expuso la parte que se asistió. La parte que se asistió presentó su versión acerca de los hechos. La parte que no asistió no lo hizo porque simplemente no fue. Entonces la ley, ¿qué cosa dice? En vista que tú no fuiste, el juez podría presumir inicialmente que lo que dijo la parte que sí fue es verdad. Digo que es una presunción relativa porque admite que durante el juicio la parte contraria que no fue pruebe pues que no fueron así las cosas, exprese sus hechos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es en un principio. Pero también otra consecuencia, según la propia norma, es que aquella parte que no va a conciliar, a esa parte se le pueda más adelante imponer una multa, ya en sede judicial, ojo, una multa que irá desde las 2 hasta las 10 unidades de referencia procesal. Entonces, cuando yo digo la voluntariedad, no deja de ser cierto. No es voluntario asistir o no asistir a la audiencia conciliatoria. Eso es voluntario. Pero tampoco deja de ser cierto que si uno no va, luego ya en sede judicial, cuando se interponga la demanda en contra mía, habrá una serie de consecuencias negativas por mi inconcurrencia o inasistencia a la etapa conciliatoria. ¿Correcto? Vamos a verlo después, no se preocupen también. Ahora veamos rápidamente en cuanto al arbitraje. Interesante, ¿no, chicos? El arbitraje también es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un mecanismo alternativo ahora heterocompositivo, ¿no? Heterocompositivo, en el que efectivamente las partes acuerdan someter su controversia a la decisión de quién, de un tercero, quien la decidirá, quien tomará una decisión final emitiendo un fallo llamado laudo arbitral, que les cuento, el laudo arbitral es de cumplimiento obligatorio para las partes, tiene un valor equivalente a una sentencia. Vale como el acta de conciliación con acuerdo conciliatorio, ¿no? Con acuerdo conciliatorio. Entonces, el acta de conciliación, el acta, el laudo arbitral, la sentencia tienen el mismo valor. Son títulos ejecutivos que tienen esa importancia, porque la ley se las ha otorgado, ¿correcto? En cuanto a las características, el arbitraje es consensual. ¿Por qué? Porque el sometimiento a un arbitraje, estimados alumnos, se incorpora dentro de un contrato. Usted, dentro de su contrato, incluye una cláusula
de solución de controversias en la que usted mismo decide junto con otra persona que en caso se presente un conflicto respecto a este otro tema, estos temas, pues lo someteremos a la justicia del arbitraje y ya no a la justicia ordinaria del Poder Judicial. Entonces, es importante, estimado alumno, que uno sepa que el arbitraje es consensual en esa medida, en esa, en esa versión, digamos, ¿no? Muy bien. También es importante saber que las partes en controversia son quienes eligen al árbitro o a los árbitros, a no ser que le encarguen la tarea, por ejemplo, a la propia institución arbitral. Pero en principio son las partes que tienen esa capacidad de elegir a sus árbitros. Ahora, es tan importante saber, por ejemplo, que el arbitraje tiene toda una clasificación. Hay arbitrajes que se llaman arbitrajes ad hoc y arbitrajes, por ejemplo, institucional. ¿Cómo así? Por ejemplo, el arbitraje ad hoc es aquel que se constituye para un caso en particular. Usted elige a Ruperto, a Rigoberta y a Epifanio, a los tres, para que sean los árbitros en esta controversia, porque los conoce su capacidad profesional, su calidad moral, y usted no duda de ellos, por lo que usted ha decidido elegirlos a ellos para que sean quienes resuelvan la controversia. Hay una elección voluntaria de las partes, ¿correcto? En cambio, en el arbitraje institucional hay un centro de arbitraje que está atrás del tema, que es quien se encargará de administrar el arbitraje. Por ejemplo, una cámara de comercio, un colegio de abogados, son quienes efectivamente van a administrar o conducir administrativamente, ojo, dicho arbitraje. Ah, profe, se llama institucional porque hay una institución detrás. En el ad hoc no, son los tres árbitros solitos quienes son elegidos, quienes se las arreglan por su experiencia y conocimiento para conducir este arbitraje. Pero también hay una segunda clasificación en la cual se señala que hay arbitraje de derecho y arbitraje de conciencia. ¿Cómo así? En el arbitraje de derecho, el árbitro o los árbitros son, primero, abogados de profesión y segundo, resuelven la controversia aplicando el marco legal para el caso. Se remiten a artículos de la ley, del Código Civil, o tal ley o tal artículo. Ellos se remiten a todo eso para resolver esta controversia. En el arbitraje de conciencia, en cambio, el árbitro puede ser de cualquier profesión, de cualquier ocupación o de cualquier oficio y resolverá de acuerdo con su leal saber y entender. Ah, perfecto. Eso ocurre respecto, repito, de los árbitros de conciencia. Aquí se presenta un pequeño cuadro comparativo entre los MARS y el proceso judicial, ¿no? Algunos temas que ya hemos de alguna manera en clase comentado, ¿no? Flexible versus rígido, aquí prima la voluntad, en este lado acá no. En los MARS hay pocos gastos, en el Poder Judicial en cambio nunca se sabe. En los MARS hay poco desgaste emocional, en el Poder Judicial la gente se estresa. En los MARS hay menos riesgo de corrupción, en el Poder Judicial hay más riesgo de corrupción. Los MARS son menos formales, el Poder Judicial es muy formal, ya les contaba yo de la
corbata, de la medalla, de tu saco, etcétera. Los MARS no son sancionadores, el Poder Judicial es sancionador, en los MARS es persuasivo, en el Poder Judicial es coercitivo. Son una serie de diferencias entre uno y otro. ¿Cuál es el rol de nosotros los abogados? El abogado tradicional, pues, está acostumbrado, y se ha formado así, al litigio. Él busca el enfrentamiento, busca la confrontación, incluso a veces también en audiencia, ¿no? Con los magistrados o con los fiscales, tiene esa actitud más bien de enfrentamiento. El abogado moderno más bien intenta plantearle a su cliente todo el panorama. Le dice, ¿no? Por acá está el Poder Judicial y acá tenemos hasta cuatro vías alternativas. Cada una de estas tiene estas ventajas y desventajas. Usted decide, señora. Usted decide, señor. Yo estoy en la capacidad de ayudarlo en cualquiera de estas decisiones que usted adopte. Ah, ya, muy bien, doctor. Mire usted. ¿Qué me dijo la ventaja de la conciliación? Ah, señora, que es muy rápido, económica, y aquí y allá. Ah, y el documento vale como un juicio, como una sentencia. Perfecto. El abogado moderno explica el panorama completo y le presenta a su cliente las ventajas y desventajas de cada uno de los caminos que ella puede elegir. Profe, ¿siempre debo yo de elegir algún mark en lugar de otro? ¿Hay algún mar mejor que otro, profesor? Yo podría decir, doctor, que no. Yo podría afirmar que los mar son diferentes y que depende de usted elegir un mecanismo u otro. Pero para eso se pueden tomar en cuenta algunos criterios o factores para poder elegir. Por ejemplo, primero, la situación económica del cliente. ¿Cómo se encuentra económicamente el cliente para que usted pueda, el cliente, tomar la decisión qué camino seguir? Póngase que no tiene recursos y quiere someterse a un arbitraje. O ponga que no tenga recursos y quiere iniciar un proceso judicial. No es conveniente, porque su situación no es la mejor para ese camino alternativo o para esa vía. Luego también, ¿qué tanto le importa el tiempo? ¿Y qué tanto le importa cómo queda la relación con la otra persona? Por ejemplo, si para su cliente es muy importante la relación interpersonal, usted le aconsejará que lo primero será intentar negociar con la otra persona, no enfrentarse, porque para él, repito, la relación de cómo queden ellos dos es muy importante. Entonces, acá hay hasta uno, dos, tres, cuatro criterios o factores distintos para que uno elija un mecanismo alternativo diferente. ¿Qué cosas quiero dejar en claro con esa diapositiva? Lo siguiente, que no puedo yo afirmar desde aquí ahorita que un mark es mejor que otro. No. Lo que yo puedo decir es que para un caso en concreto, un mar puede ser más apropiado que otro para ese caso en particular. Entonces, a la luz del caso de su análisis, uno podrá optar por un camino u otro, viendo qué factor de los que está acá en la pizarra es el más influyente para tomar esta decisión. Muy bien. Luego viene, un segundo, por favor. Ahí está. Muy bien, chicos, por estar en clase. Ya los miré a todos y ahorita sí. Excelente, les agradezco por el esfuerzo. Yo sé que no es fácil, pero les agradezco mucho. Déjenme ver un segundo lo siguiente, ¿ya, chicos? Sí, pero quería uno un poquito más vacío. Un ratito, por favor. Muy bien. A ver, veamos. Si usted ve ahora la pizarra, verá un cuadro en blanco. Sí, profesor, efectivamente, está.
Tiene algunas partes llenas, profesor, pero también está en blanco. Yo quiero que usted, doctora, ahora lo vaya llenando, lo vaya completando. Profe, ¿cómo así? Se los explico a continuación, estimados doctores y doctoras. Usted verá acá que se ha consignado la palabra formalidad. Acá, en este recuadro, segundo de la izquierda, debajo, formalidad. Tenemos que evaluar la formalidad en cada uno de estos medios alternativos. Por ejemplo, yo diría, profesor, vamos a preguntarnos, a ver, ¿cómo es la formalidad en la negociación? Profe, yo podría afirmar que es informal, profesor. No hay una formalidad. Muy bien. Profe, ¿cómo es la formalidad en la mediación? Es informal también, profesor. Muy bien. ¿Cómo es la formalidad en la conciliación? Tiene dos ámbitos. Es informal en en el desarrollo de la audiencia, en el desarrollo de la audiencia, y abajo es formal. ¿En qué, profe? En plazos y en el acta. Ah, perfecto. Es informal la conciliación en cuanto al desarrollo de la audiencia, pero es formal en cuanto al cumplimiento de los plazos y en cuanto a la redacción del acta conciliatoria. Profe, el arbitraje es formal. La vía judicial, profesor, es formal. Entonces, ya completé la primera fila, o la segunda en realidad, que estaba en blanco. Entonces, quiero que ustedes, por favor, a partir del trabajo que hemos hecho en clase y de repente hasta de su manual, que también lo tienen a la mano, puedan, por favor, completar este escuadro como tarea, ¿ya? Entonces, yo le voy a mandar el cuadro ahorita al grupo. Déjenme, por favor, guardarlo. Tarea, guardar, tarea de los cuadros de los más, dice acá, escritorio. Ya está guardado, así que ahorita vamos a ponerlo en el chat, chicos? En el chat y luego también en el... Ya está aquí en el chat, chicos, pero también enseguida vamos a colocar esto en en el grupo de WhatsApp, ya, autores, para que puedan, por favor, avanzar con eso. Ya usen toda la tecnología que ustedes como jóvenes conocen más que yo para avanzar, por favor, con esta tarea. Vamos a ver acá. Allá. Hay algunos ahí escritos ahí. Un segundo, por favor. Septiembre, ¿no? Septiembre básico. Pegar. Ah, no, eso no. Tiene que ser la tarea, ¿no es cierto? Algo hice mal acá. Un segundo. No se preocupen, vamos a resolverlo. Tarea, documentos. Muy bien, acabo de enviar la tarea también a su WhatsApp grupal. También está aquí en el chat del grupo del Zoom. Así que por favor tienen más o menos unos 20 minutos para avanzar con este trabajito. Ya, chicos, por favor, adelante. En cuanto a la confidencialidad, miren, la negociación no es confidencial. La mediación no es confidencial.
La conciliación es confidencial. El arbitraje es confidencial. Acá hay, miren, dos ámbitos. Primero, entre particulares. Entre particulares. Dos puntos, es confidencial. Segundo, en las contrataciones públicas. Dos puntos, no es confidencial. Y, profesor, el Poder Judicial o el proceso judicial es público como regla. La regla, su publicidad. Su publicidad. Como una garantía, ustedes saben, de la administración de justicia. Sin embargo, en algunos casos o etapas, en algunos casos o etapas, es confidencial o reservado, ¿no? O reservado. Muy bien. Profe, personas comprometidas en el asunto. En el primero, solo las partes. Y en todos los demás, las partes y un tercero. Las partes y un tercero. Las partes y un tercero. Y acá exactamente lo mismo. Las partes y un tercero. ¿Quién decide? En los tres primeros, las partes. En el arbitraje, el árbitro, el tercero. En el Poder Judicial, el juez. Muy bien. Estamos así. Un poquito eso es la intención del ejercicio que hemos dejado o la tarea que hemos dejado hace un rato, que usted vaya llenando o completando este esquema, ¿correcto? Obligación de cumplir el resultado. Vamos a ver. Solo si ha terminado con la firma o suscripción de un contrato. Acá. Solo si ha terminado con la firma de un acta de compromiso. Aquí, conciliación, cuando haya acuerdos. El arbitraje, todo laudo es de cumplimiento obligatorio. La sentencia es vinculante, obligatoria. Ah, muy bien. Obligación de participación. A ver, voluntario, nadie te obliga a negociar. Mediación, voluntario, nadie te obliga a mediar. La conciliación depende, ¿no? Como decíamos temprano, si es que en el Perú, por ejemplo, la conciliación efectivamente es un paso previo obligatorio, yo no podré interponer una demanda si antes no pasé por la conciliación. Entonces yo diría obligatorio, pero también, aunque parezca contradictorio, voluntario, porque nadie te obliga a ir. Pues te pueden invitar y si quieres vas o no vas, ¿correcto? El arbitraje igual, es en realidad voluntario, voluntario.
Y el Poder Judicial, dependiendo del caso, puede ser obligatorio si no te declaran, por ejemplo, en rebeldía, ¿no? Como ejemplo nada más, ¿no? ¿Se encuentra legislado? No. ¿Legislado acá abajo? No. ¿Legislado? Sí. ¿Legislado, doctor? Sí. ¿Legislado el Poder Judicial? También. Documento final. A ver, en la negociación puede ser un contrato, no, esto es obligatorio, ¿eh? Puede ser, os digo, puede ser, ¿ah? Puede ser un contrato. En la mediación puede ser un acta de compromiso. En la conciliación, ahí ya no pongo puede ser, pongo de frente acta de conciliación. Profe, en el arbitraje, laudo arbitral. En el Poder Judicial, sentencia. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, sigamos avanzando. Entonces, autocompositivo o heterocompositivo. Profe, los tres primeros son autocompositivos porque son las propias partes quienes controlan el proceso y quienes deciden el resultado. Los tres primeros, profe, autocompositivo. Acá también. Profe, los dos últimos podríamos decir que son heterocompositivos porque es un tercero quien controla y quien decide. Heterocompositivo. Acá también, profe, heterocompositivo. Muy bien. Cuando pongo al final, doctor, doctora, criterio adicional, me refiero a que usted, doctor, podría, usted tranquilamente, poco a partir de su intervención, usted podría, sin problema alguno, bueno, no quiso, sin problema alguno, usted podría agregar algún criterio adicional acá, ¿correcto? No hay problema. Usted podría agregar algún criterio de comparación más. Vamos enseguida a enviar este cuadrito ya lleno. A ver, guardar la tarea. Ya chicos, al WhatsApp grupal. Un segundo, por favor. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo hacemos esto. Ya, cuadro tarea, cuadro comparativo. Y también voy a enviar al toque, también mejor, antes que me olvide, las diapositivas, ¿ya? A ver, tanto el extrajudicial básico, ahí está Brenda, ha mandado algo, la tarea creo que ha mandado Brenda. A ver, chicos, tarea ya está. Y también enviaré ahorita, a ver, un segundo, por favor. Me están enviando también. Perfecto, chicos. A ver. Muy bien, en el WhatsApp grupal se encuentra tanto el módulo de ahora, el resumen, como el cuadro comparativo. Ya, chicos, se lo acabo de repetir en este momento. Muy bien, entonces,
No, nada, simplemente agradecerles por la clase de hoy, solamente 2 horitas por hoy día. Tenemos clase con ustedes nuevamente el día martes, ¿ya? El lunes es familia. El martes tenemos con ustedes a las 6 en punto, martes 11, 6 en punto, por favor, los espero. Voy a tomar una captura de pantalla para ya tener sus nombres sin necesidad de llamar lista porque no han venido tantos hoy día. A ver, un segundo, por favor.